Bienvenidos sean a esta emisión. Me da muchísimo gusto saludarlos. Pues hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros Patricia Rosas Lopategui. Ella es biógrafa de Elena Garro y queremos charlar con ella a propósito de la edición más reciente de su obra poética, Cristales de Tiempo. Elena Garro ha sido ciertamente pues famosa por su novela Los recuerdos del porvenir, pero esta faceta, este andar poético, es un descubrimiento que nos hace Patricia, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Liliana, muchísimas gracias. Mucho gusto en estar aquí contigo. Cuéntanos, Patricia, cómo ha sido el redescubrimiento de Elena Garro como poeta. Pues fue un largo proceso, Liliana, porque a través de las entrevistas que Elena dio y a través de cartas también que se empezaron digamos, a publicar, eh, pues descubrimos que Elena había escrito poesía, pero estaba completamente, digamos, olvidada esa vena. Elena nunca quiso publicar sus poemas en vida, nunca aceptó. De hecho, en entrevistas de cuando ella regresó a Cuernavaca, su hija Elena Paz sí quería que se publicara la poesía de su mamá, pero Elena nunca quiso, Elena Garro no, porque parece ser, a mí me da la impresión de que ella había hecho un pacto con Octavio Paz, de que no iba a publicar su poesía porque, y esto Elena Garro me lo dijo, porque Octavio le había dicho, ese es mi terreno, ¿no? Entonces ahí no Mm. quiero que incursiones. Entonces Elena respetó ese pacto y de hecho, Elena lo dijo en muchas entrevistas ya en Cuernavaca, en los años, digamos, del 93 al 98, pues que ella no quería tener problemas con Octavio Paz al respecto. Pero su hija Elena sí insistía, siempre insistió en que había que dar a conocer la poesía de su mamá. Desde luego fue una, digamos, situación inesperada, pero buscada también por ti, el conocerla en persona. Estuviste conviviendo con ella. Cuéntanos cómo era Elena y qué te permitió conocerla en persona, pues hilar este trabajo tan interesante, esta edición y estudio que haces de su obra poética. Sí, definitivamente el haberlas conocido, el haber estado cerca de Elena, pues en realidad yo la descubrí en el 77, ¿no? Cuando leí Los recuerdos del porvenir, que era yo estudiante. Y después en el 80 yo le mandé una carta con un ensayo que yo había escrito sobre los recuerdos del porvenir que se acababa de publicar. Y ella me contestó en marzo del 81. Ujú. Y digamos que comenzamos ese primer contacto que quedó luego, por supuesto, interrumpido porque Elena vivía pues en el exilio bajo circunstancias pues muy terroríficas, ¿no? Muy tristes, desoladoras y etcétera. Después, cuando ella regresó a México en 1991, que tuve la oportunidad de reencontrarme con ella, pues aquello fue un encuentro fabuloso, ¿no? Y posteriormente fue en 1997 cuando la volví a ver. Yo la entrevisté en el 91 cuando ella regresó a México, pero solamente estuvo en México un par de meses, invitada, ¿no? Por la SOGEM, por la Sociedad de Escritores Mexicanos y por un grupo de amigos. Ujú. Entonces yo la vi en esa ocasión en Monterrey, en todos los festejos que le hicieron, pero ella regresó luego a París, ¿no? Nuevamente en enero del 92. Y era muy difícil estar en contacto con Elena Garro, por lo mismo, ¿no? Por su circunstancia de vida. En el 97 viajé a Cuernavaca para visitarla, para entrevistarla y para proponerle escribir su biografía. Ahí fue cuando realmente, digamos que tuvimos una relación mucho más íntima, ¿no? Más cercana. En el verano del 97, luego volví en noviembre de ese mismo año, del 97, y en diciembre del 97-98 fue cuando me convertí en su agente literaria. Ujú. Y a raíz de ese compromiso con la obra de Elena Garro fue que ella, tanto Elena Garro como su hija Elena Paz, me entregaron una serie de materiales para publicarlos, para difundirlos. La idea era difundirlos
en Estados Unidos y que fueran registros importantes para yo escribir su biografía. claro. Y entre esos materiales que ellas me entregaron, porque fue un acuerdo entre Elena Paz y Elena Garro, venían estos poemas, ¿no? Porque Elena Paz quería que los poemas de su madre se publicaran, ¿no? Entonces, bueno, así fue como llegaron a mí esos poemas. Sin embargo, no los publiqué inmediatamente, Liliana. O sea, fue un proyecto que se quedó en el tintero por razones obvias. Y después, porque había primero que volver a redescubrir a Elena Garro. En el año, después de que Elena Garro falleció en agosto del 98, Ujú. todos pensaron, incluso yo también pensé, ok, falleció ya Elena Garro, ahora va a venir el verdadero reconocimiento a su obra. No fue así, Lilian, no fue así. Todavía yo te puedo decir que los primeros 10 años de este nuevo milenio era muy difícil reeditar las obras de Elena Garro. Y yo considero que a partir del centenario del 2016 fue que realmente hubo un redescubrimiento de su obra. Es muy reciente. Esto que estamos viendo, esta serie de lectores, de interés y de libros que están apareciendo en torno a Elena Garro, es muy reciente. Yo diría que a partir del 2016, ¿no? ¿Cómo ha sido quitar el velo, quitar, pues salir o sacar de la sombra a Elena Garro durante todos estos años, ¿no? Porque tú como su biógrafa sabes muy bien la historia con Octavio Paz, que este es otro gigante, pues en México y en muchos países, pues proyectó, ¿no? Como decíamos, una sombra en el talento y en la poética y en la novelística de Elena Garro. Así es, Liliana, así es. Y la prueba, bueno, pues está aquí en la poesía de Elena, ¿no? Como en toda su obra, pero en el caso de la poesía se quedó rezagada, ¿no? Es decir, Elena contó en muchas entrevistas, entre ellas una que yo tuve con Elena Garro, ella contó y lo mismo repitió Elena Paz, que Octavio Paz, bueno, cuando ella le enseñaba, le mostraba escritos que ella había elaborado, Octavio Paz le lloraba y le suplicaba que los quemara, que los destruyera, que ella tenía más talento que él. Estamos hablando de finales de los años 40, ¿no? Y principios de los 50, cuando Octavio Paz todavía no estaba completamente consolidado como poeta, ¿no? Y como Ujú. ensayista. Entonces, él no quería competencia en casa y Elena Garro obedecía. Es decir, ella quemó muchos poemas, quemó muchos materiales. Afortunadamente, los que sobrevivieron, no dudo que haya escrito más poemas y que los haya destruido. Eh, pero los que sobrevivieron realmente valen la pena, porque es otra vena, es otra línea que nos muestra el gran talento y la gran diversidad creativa de Elena Garro, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué nos puedes, digamos, destacar de quienes no han tenido oportunidad de leer esta edición de su poesía sobre las metáforas, los simbolismos, en general sobre la obra poética de Elena Garro? ¿Qué destacarías, Patricia? Bueno, yo destacaría lo siguiente. Eh, Elena Garro, como ella, yo pienso que en el fondo, obviamente, en el fondo, Elena Garro sí hubo en ella un interés de publicar su poesía. ¿Por qué? Porque muchos de sus poemas fueron escritos a mano, en cuadernos, pero otros los transcribió, vamos a decir, los pasó, como decimos, ¿no? Los pasó a máquina. Y esto yo deduzco que hubo un interés, o quizás asusada, ¿no? Instigada por su hija Elena, en los años 50, a mediados, o quizás en la segunda mitad de los años 50, la gran mayoría de estos poemas los transcribieron, y yo pienso que fue Elena Garro que los transcribió a máquina, ¿no?
Ujú. Entonces, yo creo que sí había quizás en el fondo un interés de parte de ella, o quizás instigada por su hija, de que hubo un momento en que vio la importancia de pasarlos a máquina, ¿no? De los que estaban escritos en cuadernos. Otros que están escritos a máquina no existe el hecho de que los haya escrito a mano. No sabemos si primero hubo una versión a mano, ¿no? Porque muchos materiales de Elena pues se perdieron entre las mudanzas, o quizá los destruyó, ¿no? No sabemos. Pero lo que aquí importa es también la diversidad temática. Elena Garro, yo dividí la poesía de Elena en 5 apartados, ¿no? La infancia, en la memoria, porque la infancia es un recurrente, ya lo sabemos, ¿no, Liliana? La infancia es el leitmotiv en toda la obra de Elena Garro. Entonces hay poemas en donde ella retoma la infancia. Entonces la infancia en la memoria es un apartado, el otro es horror y angustia en la celda del matrimonio, porque en Elena Garro su circunstancia de vida al lado de Octavio Paz fue sumamente significativa, que lo revela no solamente en su novelística, en su teatro, sino también en su poesía. Esos poemas son muy fuertes, ¿no? Y llenos de metáforas, de símbolos, que vemos, por ejemplo, el llano de Huizaches, la mujer descuartizada, desmembrada, dislocada, ¿no? Es una voz lírica en donde su cuerpo está destrozado, ¿no? Pues por la opresión en el matrimonio, pues en sí la sociedad patriarcal, ¿no? O el Claro. poema A un pescador también, en donde la voz lírica habla de que le están devorando, los animales devoran todos sus órganos vitales, ¿no? Está completamente destruida. Y en Elena siempre vamos a ver el antes y el después del matrimonio. ¿Quién era esta voz lírica antes del matrimonio? ¿Quién fue después del matrimonio? Y eso lo vemos en ese apartado, ¿no? Luego otro apartado muy importante es una especie de varia invención, ¿no? En donde los temas varían. Hay poemas en donde hay un reflejo sobre sí misma, hay poemas dedicados a su madre, a su primo, a su tío, a su hija Elena, etcétera, ¿no? Que es el que titulo A mi sustituta en el tiempo. Ujú. Y el cuarto apartado son los poemas amorosos y también no amorosos, porque hubo un momento en que la relación se colapsó, pero el gran amor de su vida, creo yo, que fue Adolfo Bioy Casares, ¿no? Entonces, es esa sección de los poemas dedicados a Adolfo Bioy Casares, al escritor argentino. Y la quinta sección son los poemas que Elena escribió en el exilio. Ujú. Entonces, vemos esta diversidad temática, son poemas también muy autobiográficos, muy intimistas, pero al mismo tiempo muy vanguardistas, ¿eh? Por los símbolos que tú mencionabas, el lenguaje lírico es un lenguaje que nace en el inconsciente, ¿no? Nace en el sueño. Entonces son metáforas surrealistas, estos son de una gran riqueza lírica, metafórica. Pues de hecho, una parte interesante, importante, es cómo su poesía, digamos que bebe de esa subjetividad de la mujer, del entorno, del ambiente, de su época, porque todo esto de alguna manera va marcando, digamos, el trazo poético, la escritura de Elena Garro, ¿no? Cómo fue la relación también con Octavio Paz, que marcó de alguna manera, como ella dice, escribo de Octavio Paz también porque es algo que me ocurrió en mi vida y no puedo, y no sé escribir de otra cosa tampoco, ¿no? Que es una frase también emblemática, el querer distanciarse, pero al mismo tiempo no quedar oculta tras esa sombra, ¿no? Exactamente, Liliana. Lo has dicho muy bien, porque de hecho cuando ellas me entregaron ese material, Elena Garro estaba de acuerdo en que se publicara su poesía. Es decir, por eso me los entregaron, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo, ya que se publiquen, ¿no? Pero también luego a veces en otro momento, ¿no? No sé, a la hora, a las 2, 3 horas,
o ya se arrepentía, ya decía, no, mejor no, ¿no? Entonces, claro, ese dubitar, ¿no? Nos muestra, pues, que Elena Garro vivió bajo una circunstancia de vida muy opresiva, ¿no? Que al Mm. mismo tiempo que sabía, porque Elena, yo estoy convencida de que ella sabía de la importancia y la relevancia de su obra, de su trabajo como gran creadora. Pero imagínate, ¿no? Con esa gran sombra que siempre fue Octavio Paz, pues no fue fácil, ¿no? Incluso en esta época, Patricia, ella ahora que también pues la recordamos a través de su creación, pero ha sido difícil también dar a conocerla después de su fallecimiento, ¿no? Ha quedado en el olvido comparada con otras poetas, con otras escritoras. ¿Cómo ha sido ese proceso también para ti como su biógrafa, como su promotora, como su divulgadora? El poder ponerla en el centro también nuevamente de la poesía mexicana. Ha sido muy difícil, Liliana, sí, ha sido muy, muy complicado. Porque mira, bueno, tú sabes que la poesía es el género menos o más difícil de publicar, ¿no? De que sea aceptado por las editoriales, ¿no? No, la poesía no se vende, la poesía no, todo el mundo quiere narrativa, ¿no? Es decir, si el teatro es también un género difícil de publicar, pues la poesía todavía lo es más. Y aún siendo Elena Garro, me ha sido muy difícil. Ahorita estoy viendo todas las opciones, posibilidades para que el poemario se reedite en México, ¿no? Porque en estos momentos, desde el 2018, circula muy bien en España. A mí me interesaba mucho que la poesía de Elena se publicara en España, que por lo pronto allá hubiera un indicio, ¿no? De que Elena también fue poeta. Afortunadamente encontré esta editorial, ¿no? La Moderna, que pues en alianza pues conmigo salimos adelante con esta edición, pero mi Ujú. interés es que también se entre al mercado mexicano, porque tú sabes que en los últimos años se han complicado mucho las cosas para que haya un mayor intercambio entre las editoriales. Antes, allá en los años 70, 80, 90, era muy fácil comprar un libro, ¿no es cierto?, en México de una editorial española o de una editorial argentina, pero ahora ya no, por el costo tan alto, ¿no?, que hay en los envíos, la crisis económica. Entonces, ahora hay que editar los libros, parece ser que en cada país, para que se distribuyan, ¿no? Ya no es esa facilidad de comprar un libro publicado en Argentina o en España en una librería mexicana, como era en los años 80, 90, yo recuerdo, ¿no? En toda mi época pues, de estudiante, era muy, muy fácil, ahora ya no. Entonces, quiero que el poemario de Elena entre también directamente ya al mercado mexicano, como está circulando en España. Ha Claro. sido muy difícil, Bueno, sí, ha sido muy sí, difícil. sí, no lo dudo, porque justamente haciendo, digamos, el recuento de su vida, gracias al trabajo de investigación que has realizado precisamente recuperando su trabajo periodístico, todo lo que publicó, lo que pudiste rescatar de artículos, entrevistas, reportajes en diarios mexicanos y además lo que fue precisamente el rescate de su obra poética y pues tratar de analizar todo su trabajo en un contexto histórico y a través de los años y del exilio y del ostracismo del que fue también víctima. Entonces es una tarea muy ardua y gigante la que te ha tocado llevar adelante. Sí, Liliana, sí, 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 definitivamente ha sido una tarea muy ardua. Mira, fíjate, en el año 2000, cuando como agente literaria ya de Elena Paz, como heredera universal de Elena Garro, en el año bueno, desde el 99, el 2000, después de que ella falleció, de que Elena Garro falleció, la primera tarea era publicar el teatro de Elena, porque el Ujú. teatro de Elena Garro
imagínate, no se había editado desde 1983. La primera edición fue de 1958, únicamente con 6 obritas de teatro, que lo publicó la UV, la veracruzana. Luego en el 83, la misma veracruzana publicó una segunda edición de su teatro, amplió, incluyó otras obras, pero desde el 83 el teatro de Elena no se había publicado. Y esa Ujú. fue nuestra primera misión de Elena Paz y mía, ¿no? Hay que publicar el teatro de mamá. Y a eso me aboqué. Pregúntame quién aceptó publicar el teatro de Elena Garro en aquella época. Estoy hablando del año 99, 2000. Absolutamente nadie en México. Nadie. Después busqué editoriales aquí en Estados Unidos, menos. Elena Garro era totalmente desconocida. En el mundo anglosajón, aquí en Estados Unidos, son pocas las universidades en donde digamos, se lee a Elena Garro de una manera, digamos, más rigurosa. Es todavía mucho trabajo que hacer en la academia. ¿Por qué? Porque Elena Garro no está traducida al inglés. Es decir, está traducido solamente Los recuerdos del porvenir, una, dos, tres novelitas, dos, tres obras de teatro que se han traducido por académicas, pero que no han circulado, digamos, de manera masiva, ¿no? Como han circulado Juan Rulfo, García Márquez, Octavio Paz, etcétera. Entonces, Claro. y en Europa, pues en Europa menos, Liliana. En Ujú. España es muy reciente el interés por Elena Garro, ¿no? El empezar a hablar de Elena Garro. De hecho, en el 2019, que estuve yo en España presentando la primera edición de Cristales de Tiempo, porque estamos con la segunda edición aumentada, la primera, bueno, no, hombre, fue realmente muy difícil, no había público en las presentaciones, muy pocas personas en las presentaciones que vi en Salamanca, en Granada, en Madrid y en Barcelona, donde hubo mayor recepción, bueno, claro, por supuesto, Madrid y Barcelona, ¿no? Pero fue muy sorprendente para mí ver totalmente el desconocimiento de quién era Elena Garro en España, cuando España es un parteaguas, es muy importante en la vida y en la obra de Elena, ¿no? Pero Así todavía es. hay mucho todavía por hacer, sí. Pues yo te agradezco muchísimo, Patricia, y desde luego quiero recomendarles el trabajo que está haciendo, que lleva años haciendo para que se saque del olvido a Elena Garro, que se dé a conocer que ella es una gran poeta, desde luego, y que no puede quedar como en algún momento quiso, hay que decirlo, Octavio Paz, que le prohibió incursionar en su territorio y que mucha de la vida y de la obra se desconoció porque finalmente Octavio Paz pues estaba en las esferas del poder y de la intelectualidad mexicana. Sin embargo, pues a través del trabajo de Patricia Rosas Lopategui, que recomiendo seguir muy de cerca, pues podamos pues reivindicar la obra y la vida de esta mujer, Elena Garro, una mujer adelantada a su tiempo, a su época y que sus recuerdos del porvenir siguen estando muy presentes en una vida como la nuestra, como la de la sociedad mexicana y de las mujeres que compartimos pues la historia también que tuvo Elena Garro, ¿no? Así que muchísimas gracias, Patricia, por poder conversar en pues en esta modalidad, ¿no? A través de esta entrevista para toda la gente que nos pueda ver, pero también les recomiendo la entrevista que hicimos ya hace unos meses atrás para la revista española Contexto. Ahí pueden echar un ojo también a lo que ya conversamos para ahondar en la vida de Elena Garro. Muchas gracias, Liliana. Pues muchísimas gracias. Y sí, les recomendamos mucho que se acerquen a la poesía de Elena Garro. Y como tú decías, es una poesía muy vigente en el contexto, pues no solo mexicano, yo creo que mundial en cuanto a las cuestiones de género, ¿no? Leer pues poemas como El llano de Huizaches, como A un pescador, que nos hablan de la violencia hacia la mujer, ¿no? La misoginia, etcétera, pues es totalmente vigente. Y son poemas que Elena Garro escribió pues hacia mediados, segunda mitad de los años 50, ¿no? O sea, que es una pionera en revelar, en mostrar los feminicidios pues yo creo que en un contexto mundial, porque no es un problema solo de México, ¿no? Muchas Claro, sí, gracias, desde Liliana. luego.
Pues muchísimas gracias a ti. Así que, ¿dónde pueden conseguir este trabajo, esta edición, esta segunda edición aumentada de Esta Elena Garro, Cristales de Tiempo? Sí, esta segunda edición aumentada la llamamos aumentada, Liliana, porque incluye un poema inédito, ¿no? La joven sentada, que es un poema también muy revelador. En ese poema vemos a Elena Garro recién casada, ¿no? ¿Cuál era su Ujú. circunstancia en los primeras semanas de su vida de casada con Octavio Paz en casa de su suegra? Em, Ahorita en estos momentos, para conseguir el poemario que circula en España, lo pueden comprar por Amazon, nada más que si se les dificulta por Amazon, por el envío desde España hasta México u otros sitios, que mándenme un mensajito, mándenme un mensaje, yo estoy en Facebook, mándenme un mensaje por el Messenger y yo les indico cómo pueden conseguir muy rápidamente y eficientemente el poemario, porque tengo ejemplares en la Ciudad de México. Pues ahí está la invitación para quienes quieran adquirir este ejemplar de la poesía de Elena Garro. Pues ya saben, con Patricia Rosas Lopategui, te agradezco mucho y pues estamos viéndonos y nos seguimos pues la pista para conocer las nuevas investigaciones y lo nuevo que des a conocer sobre la vida de Elena Garro. Con mucho gusto, Liliana, con todo gusto. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Muchas gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí nos despedimos de esta emisión y pues los esperamos nuevamente en un encuentro aquí en el escritorio. Hasta la próxima.